Recordar es vivir. Importante, a través del historiador Joaquín Santana, recordar las historias del municipio de Río de Oro. Hoy, este gran historiador nos va a hablar sobre cómo se fundaron los puentes en el municipio de Río de Oro y también cómo era el río de aquella vez. Veamos este informe. Siguiendo con el recuento histórico y tradicional que hacemos en estos programas, vemos hoy el río. El río necesariamente tenía que ser atravesado para acudir a la ciudad de Ocaña, que era el centro más cercano. No existían los puentes. En el callejón, que se denominaba así precisamente Callejón de El Paso, era un lugar donde había un saltadero, que es exactamente la callejuela que sale al puente peatonal del Parque Los Aguateros. Esa callejuela donde vive la señora Chila de Cárdenas. Ese era el Callejón del Paso. Y existía un saltadero, o sea, unas piedras grandes dentro del río, y la gente iba saltando. Por eso se llamaba el saltadero. Existió otro saltadero que era donde hoy es el puente que queda en la Quinta. En la época de la provincia de Ocaña, o sea, cuando se distribuyó en provincias el país, se construyeron los muros de calicanto en el puente donde hoy está el hospital. Pero esos muros quedaron allí y no alcanzaron a terminar el puente, y luego el municipio ya de Río de Oro, con su administración, pues en épocas lejanas, lo hizo de tabla y alcanzó a tener una cubierta de zinc en forma pues de techo para favorecer el piso de madera. Ese era el único puente que existía hasta, es decir, durante todo el siglo antepasado y pasado, hasta 1940 y pico, cuando se construyó el puente de la Quinta. El puente viejo, como se le llamaba, sirvió mucho porque fue la entrada de las carretas y del transporte hacia la estación del cable. Era por allí donde se salía y donde se entraba para ir al cable. Ese puente, que se fue deteriorando por ser de madera, y las necesidades, cuando empezaron a circular vehículos, se le hizo pues su plataforma de cemento como lo conocen hoy. El de acá de la Quinta, que fue más extenso, más largo, fue construido porque cuando Alfonso López Pumarejo, presidente, visitó estas regiones de Ocaña, le solicitaron la construcción de un puente ante las necesidades ya de los vehículos, etc. Entonces se construyó ese puente de la Quinta, que comenzaba su barandal más o menos donde termina la esquina, donde estuvo una chancera, y la baranda iba bastante más acá del parquecito. Y luego, desde el frente de donde venden los pasajes hoy en día, o sea, el portón de estas quintanas, ahí comenzaba la baranda hasta donde está hoy, que donde hay una virgen. Entre los dos caminos de aquí para allá, de las dos barandas, perdón, existía por un lado una grada y unas piedras para bajar al río, y por el otro una rampa.
El puente tenía lo que llamaban los antiguos 3 luces. La primera, el espacio por donde va el cauce del agua. Luego venían otras 2 que tenían como oficio el desfogue de las aguas en las crecidas del río. Se taponó una en la construcción del parquecito y la otra quedó a medias. De ahí que las grandes crecidas se boten ahora por encima del río o por un lado cogiendo el parquecito, porque ya no tienen esas 2 luces o desfogues o espacios que tenía para eso. Entonces el puente tenía un aspecto bastante largo al mirarlo uno, de un lado para otro, se veía más largo. Con la construcción de la avenida, que se hizo ya en la época del departamento del Cesar, pues se le quitó al río también ese espacio por el cual él ampliaba sus grandes crecidas. Que las crecidas del río siempre dejaban señalado en las paredes de las huertas la sombra cuando había crecido. Entonces esa era una parte donde él explayaba, como dice. Esas son las cosas que le han pasado al río por la necesidad que ha habido de comunicación, de tráfico, porque el Río de Oro es muy estrecho, está en un vallecillo estrecho, unas calles estrechas, y necesitaba también de esos espacios. De pronto pudo haber otra solución de ingeniería que no sé yo, pero en todo caso, esos fueron los 2 puentes que aquí existieron, los que les acabo de relatar, y la avenida, lo que vino a ser ahora, y el parquecito, cómo le quitaron ese espacio al río y le causamos o nos causamos daño en ese sentido. De todas maneras, pues son construcciones que se vieron necesarias en el momento, pero el río ha tenido esos problemas. Del río hay mucho que hablar. Ese río que fue lleno de lavanderas, algún día hablaremos de las lavanderas, pero hoy hablamos de los puentes que tuvo y los saltaderos. Eso es todo.